¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a seguir reaccionando a las últimas noticias que van surgiendo en torno al mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte. Sí amigos, los pagos del Fútbol Club Barcelona a Enríquez Negreira durante décadas. Y es que tenemos nueva noticia, en este caso en OK Diario, y tenemos una noticia que deja en muy mal lugar a Medina Cantalejo y otros personajillos que durante estos últimos meses desde que estallase este caso, pues bueno, nos han estado directamente mintiendo a la cara y vendiéndonos la burra de que Enríquez Negreira pues era un mero espectador, un mero elemento decorativo dentro del comité técnico de árbitros. Antes de entrar de lleno en la noticia, vamos a echar un vistazo a varios clips que tengo aquí cortados de esos personajillos que nos han estado mintiendo a la cara. Así que subid el volumen y disfrutadlo. Encargaba de decir en qué grupo iban los árbitros. Los árbitros van en el grupo 1, 2, 3, si vas muy bien vas en el 1, si vas regular vas en el 2, si vas mal vas en el 3. Pero a mí me contaban incluso que no se sabía ni el nombre de los árbitros. Es decir, los árbitros y los asistentes entraban en una habitación que estaba él con otro señor, él tenía allí la lista y decía, ¿tú cómo te llamas? Mateu Laoz, vale, vas en el grupo 2. Así, tal cual. Seguramente hay algunos árbitros que sí supiera el nombre, pero de la mayoría no, de los asistentes ni te cuento. O sea, entonces era una persona que efectivamente, o sea, ya sé que esto, insisto, va a costar mucho que una persona se lo crea, pero era un vicepresidente con cargo institucional, simple y llanamente. El que cobraba, el que tenía su sueldo, era Victoriano. No intervenía ni tan siquiera en esas reuniones, ¿no? Yo he estado en Santander, por ejemplo, en las pruebas físicas de los árbitros, las que pasan en verano, y era una persona que no acudía a ninguna reunión, que no estaba, que estaba todos los días en el bar del hotel. Se pagaban allí, pues eso, pues 3 semanas de vacaciones. La semana de los árbitros de primera, las de segunda y los de segunda B. Y estaba casi un mes de vacaciones en Santander. Pero cuando digo que estaba de vacaciones, estaba de vacaciones. ¿Por qué? Porque el sistema federativo que hay da pie a eso, a cargos clientelares, a cargos por, bueno, pues para no hacer nada y para rellenar, que son para lo que va. Qué grande foto ahí vendiéndonos las vacaciones en el mar de Enríquez Negreira, el que no pintaba nada y el que era un mero elemento decorativo en la federación. Evidentemente, pues bueno, de foto ya sabemos que es un tío que está puesto ahí en la COPE para blanquear absolutamente todo lo que vaya saliendo en torno a la Liga Javier Tebas y en los arbitrajes, pero vamos a ir un poquito más allá, porque esto ya sí que empieza a ser bastante más grave. Vamos a ver cuáles fueron las palabras de Medina Cantalejo, que le dejan completamente retratado, sobre Enríquez Negreira cuando estalló todo este asunto. Enríquez Negreira, para la plantilla de árbitros que estábamos entonces, era una persona que sí era vicepresidente, era una persona que formaba parte de la junta directiva, como es lógico, pero no sabíamos muy bien cuál era su cometido, ¿verdad? Porque él iba, nos veíamos 2 veces al año, una vez a mitad de temporada y en la pretemporada que hacíamos normalmente en Santander. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo. Estábamos con él, nos repartía allí unos papeles sobre el grupo en el que iba, grupo 1, grupo 2, grupo 3, en función de la calificación, y nada más. O sea, no hubo nada más. No sabemos qué competencias tenía, ha estado muchísimos años, pero era un hombre que estaba ahí prácticamente en la sombra y al que no podemos declinar ningún tipo de competencia importante en el comité. Bueno, ahí tenéis las palabras de Medina Cantalejo. Llama bastante la atención cómo Fouto, las declaraciones que veíamos antes de Fouto son posteriores a las de Medina Cantalejo que acabamos de ver, que son a los pocos días de que estallase el caso Barça Negreira. Y pues bueno, llama bastante la atención cómo Fouto ha ido manteniendo en el tiempo ese argumentario que seguramente, pues bueno, esté trazado. Le habrán pasado una lista de lo que hay que decir en cada momento desde la federación y desde el comité técnico de árbitros. Vamos a ir con otro excolegiado que además creo que queda bastante señalado también con la noticia que vamos a ver ahora en OK Diario, y es que López Nieto fue miembro del comité de designación. Este es el que decidía, entre otros, pues bueno, los árbitros que arbitraban los encuentros. Dice López Nieto, piensa que el caso Negreira es un montaje y que Enríquez Negreira fue un florero. Yo he sido árbitro con Negreira y jamás me ha dicho nada de arbitraje. En fin, López Nieto, como os digo, era parte de ese trío, ¿no?, que designaban a los colegiados y que evidentemente, pues bueno, sabe bastante bien cómo ha estado funcionando todo esto durante años. Vamos a ir ahora a la noticia, ¿no?, que nos atañe, que es que la Guardia Civil ha encontrado las calificaciones de árbitros firmadas por Negreira que Medina Cantalejo negaba. Dice, los registros en la sede del Comité Técnico de Árbitros
arrojaron pruebas de que Enrique Negreira calificaba a los árbitros. OK Diario accede al documento que revela la firma del ex vicepresidente hasta en 5 clasificaciones de árbitros. La Guardia Civil encontró en los registros realizados en la sede del Comité Técnico de Árbitros clasificaciones arbitrales firmadas por José María Enríquez Negreira. Así lo detalla un documento al que ha tenido acceso este periódico. El ex vicepresidente de los árbitros no solo comunicaba los ascensos y descensos, como han querido vender diversos miembros del colectivo arbitral, sino que también era el encargado de ponerles nota. Algo que ya daba por hecho el juez Aguirre, instructor del caso, y de lo que tiene pruebas desde el pasado mes de septiembre, que es cuando se entró en Las Rozas y se encontraron diversos documentos que lo demuestran. Recordemos que la Guardia Civil tuvo que entrar a registrar la federación porque la Federación Española de Fútbol no enviaba las pruebas que requería la Guardia Civil ni el juzgado, y por eso tuvieron que ordenar ese registro. En ese mismo registro recordaréis la anécdota esta en la que Medina Cantalejo se encontraba de camino a la sede de la Federación Española de Fútbol y se dio la vuelta como una ratilla para esconderse en su madriguera y no tener que responder ante la Guardia Civil en esa sede de la Federación. El que fuera número 2 del arbitraje español y que estuvo a sueldo del Barcelona durante parte de esa etapa era uno de los encargados de evaluar la labor de los colegiados en los partidos para los que eran designados. Esas calificaciones servían para decidir quiénes eran los que, al término de una temporada, ascendían, descendían, se mantenían en la categoría o incluso pasaban a ser árbitros internacionales. Ya os voy avisando también de que hay un vídeo bastante chulo preparado a razón de las designaciones y demás, que va a salir seguramente mañana por la mañana. Dice, aquí estáis viendo el documento, ¿vale? Donde se detalla esas 5 clasificaciones firmadas por Negreira. Y continúa la noticia, dice, según los documentos a los que ha tenido este periódico, la Guardia Civil encontró varios documentos en el sótano de la sede de la Real Federación Española de Fútbol, donde se encuentran las oficinas del Comité Técnico de Árbitros. Durante las casi 11 horas de registro que los agentes estuvieron buscando archivos y documentación relacionada con el caso Negreira, encontraron hasta comunicaciones dirigidas a árbitros relativos a cambio de categoría. Esos archivos incluían clasificaciones firmadas y entre los firmantes se encontraba Enríquez Negreira. Vaya, parece ser que no era un florero ahí en la federación, ¿eh? Medina Cantalejo, Fouto, López Nieto. Parece ser que este hombre, pintaba más de lo que parecía a ojos de Medina Cantalejo y compañía. Ya se sabía que Enríquez Negreira era la mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio, que era el que dirigía el Comité Técnico de Árbitros, como si estuviese en el ejército. En concreto, el documento detalla parte de lo que se encontró en el registro, destacando lo siguiente. En papel, fundamentalmente carpetas y facturas, como se reseñan 10 carpetas de cartón referidas a diferentes árbitros y que contienen el expediente personal y baja de los mismos. 5 comunicaciones dirigidas a árbitros, relativos a cambios de categoría y que adjuntan clasificaciones de los mismos firmados, entre otros por el señor Negreira, al menos en apariencia. Las sospechas del juez que instruye el caso, el magistrado Joaquín Aguirre, giran en torno al sistema de ascensos y descensos de los árbitros, dada la posible influencia directa o indirecta que Negreira pudo ejercer sobre los árbitros de fútbol en respuesta a los pagos efectuados por el Barça. Y tras los registros que ordenó en las oficinas del Comité Técnico de Árbitros situadas en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, han quedado confirmadas. Cabe recordar que en uno de los autos de la instrucción señala que, debido a su posición, esto podría constituir una forma novedosa de amaño de encuentros alejada del tradicional método de pago para un partido en concreto. Ese método consistiría en designar árbitros afines para diversos partidos, puesto que Negreira era uno de los encargados de clasificar técnicamente a los árbitros a tenor de las correspondientes evaluaciones. En esas evaluaciones, de los que ahora el juez tiene pruebas de que estaban supervisadas por Enrique Negreira, se aplicaba el famoso índice corrector, llamado por muchos árbitros índice corruptor, que consistía en una forma subjetiva de calificar las actuaciones de los colegiados. Y aquí, amigos, tenéis la prueba más clara de que el FC Barcelona evidentemente no cogió dinerito para pagar directamente, por ejemplo, a Iturralde González. El Barça cogía ese dinero, se lo daba a Negreira y al hijo para, ir cultivándose ese comité técnico de árbitros modelado a su imagen y semejanza para mantener a los árbitros que les interesaba en primera división y que de esta manera,
como son personas y saben lo que les gusta a sus jefes, los árbitros pues tenían que contentarles, porque si no, pues bueno, desaparecían de primera división y eso afectaba muchísimo al bolsillo. En fin, amigos, espero que el vídeo os haya gustado. Seguiremos tratando todas las noticias que vayan saliendo sobre el mayor escándalo de corrupción de la historia del deporte. Estad muy atentos porque también lo que viene con las designaciones creo que os va a gustar. Nos vemos muy pronto, un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.